tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿comenzamos con nuestras preguntas? Pues sí, por favor. Bien. Preguntan, ¿en el libro de cielo que se lee en todo el mundo, parte de una sola traducción del original o son diferentes traducciones y adaptaciones? Y esto nos llevaría al mismo problema que con la Santa Biblia, que ha habido varias versiones, ¿verdad? Así es. Bueno, no podría yo responder exactamente, pero supongo que sí hay varias traducciones. O sea, y luego de cada traducción se han extendido en otros lugares, en otros países, pero es la misma traducción. ¿Cuántas haya? En realidad yo diría que probablemente cuando mucho 4. 4, quizá 5 traducciones. Y luego todo lo de esas mismas se han reimpreso en diferentes lugares. Estos son temporales, hay que entender que esto es un trabajo totalmente temporal, no tiene una validez así definitiva. Y habrá que esperar la edición crítica que sacará el Vaticano en su momento. Pero por mientras, bueno, tenemos esto y yo diría lo siguiente, o sea, necesitamos confiar en que todas las traducciones que haya están apegadas al original. Ha habido traducciones que no son sacadas de los originales de Luisa, de las libretas de Luisa, sino de traducciones, no traducciones, sino copias que habían hecho religiosas, las religiosas de San Aníbal y María de Francia. Pero estas tenían correcciones que había hecho San Aníbal. No era el texto tal y como Luisa, como Jesús le había dictado a Luisa. Entonces yo pienso que las traducciones que hay que buscar quizá las más cercanas al original. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta? Hay varias lecturas que han sido quitadas por temor de causar un poco de escándalo, o un poquito como que parecen fuera de tono dentro del contexto de la divina voluntad. Una de ellas es cuando Jesús, siendo un bebé, un niño, mamaba del seno de Luisa. Pero esto hay que entenderlo como la parte espiritual, no es la parte material. Y Luisa lo aclara perfectamente, o sea, dice esto sucedía en el alma, no en el cuerpo. Y Jesús lo explica en varios lugares, o sea, que es el amor que de la criatura y el amor que la criatura le puede dar a través de la divina voluntad en ella. O sea, eso es lo que Jesús está recibiendo, ¿sí? En fin, entonces hay varias lecturas de estas. Otra que habla de la circuncisión también. En fin, yo pienso que son cosas que hay que ir como entendiendo que si Jesús lo dijo, se pone. Esa es cuando menos mi opinión. Sí. No pudo haber sido una equivocación, no pudo haber sido un error, o sea, no estamos hablando de alguien humano, y alguna utilidad debe tener, ¿no? Y cuando se leen los escritos en totalidad, se entiende perfectamente que esto entra perfectamente dentro del ámbito de la divina voluntad. Así que yo creo que por ahorita, pues vamos a tratar de conformarnos con lo que tenemos. Es un esfuerzo que se ha hecho para tratar de extender los conocimientos, pero habrá que esperar esa edición crítica que sacará el Vaticano. Cuando dice 4 traducciones al español, ¿no? Por eso estamos hablando al español, que hasta donde yo sé hay 3. Hasta donde yo sé. Sí. Y de esas 3 se han extendido en otros lugares.
En italiano, o sea, bueno, ahí no hay traducción, sino es una transcripción de los escritos, ¿sí? Y de ahí en fuera, o sea, las que yo conozco en otros idiomas han sido tomadas de estas traducciones. Ajá. Pero si, por ejemplo, llego yo al Vaticano y pido que me presten los libros, ¿me los prestarían? Sí, cómo no. Pase usted, Ok. señorita. Así como si fuera Sí, biblioteca. sí. Nada más permítame su identificación Y ahí y la ya. dejo. No, definitivamente los escritos no se prestan. Los escritos salieron cuando se abre la causa de beatificación de Luisa en 1994. Ahí se abre la causa, el Vaticano facilita los libros y son tomadas copias, fotografías, en fin, para poderlos tener ya fuera e imprimirlos fuera y empezar con esta labor, ¿no? Pero los originales definitivamente no. No, los originales Esos ya están en el Vaticano y esos ahí estarán, exceptuando el 35 y 36. Esos cuando llega las personas que confiscan los libros de Luisa. Luisa estaba apenas escribiendo el número 35 y lo tenía abajo de su colchón. Y el 36 pues todavía no se escribía. Entonces esos dos libros quedaron fuera y fueron recuperados por una persona, un sacerdote, y esos dos libros lo tienen la orden de este sacerdote, pero mandaron copias certificadas al Vaticano. Y es de lo que se tiene en esos dos libros. Todos los demás es el original de Luisa. Esto, hablando de divina voluntad, es voluntad permisiva de Dios. Él permitió que ¿De pasara qué? todo esto. Por supuesto, si no, no hubiera pasado. Ok. Dice, partiendo de que el purgatorio es un estado, ¿están juntas las almas en el mismo lugar, como una familia que vive en una misma casa, pero unos más sufrientes que otros? Bueno, si no es un lugar, no pueden estar como en una casa. O sea, creo que Sí. eso es obvio. Aquí entramos en un problema, no tenemos ninguna información. Lo que tenemos es la información de que hay almas que están en el purgatorio, nada más se dice así. Hay almas que hacen su purgatorio cerca en una iglesia. Eso ya nos quita totalmente la idea de que el purgatorio es un lugar, ¿sí? Porque si ese estado se puede vivir en otro lado, quiere decir que no es necesario estar en un lugar. Listo, no, que estén juntas o no juntas, o se deben conocer, o sea, en el sentido no de conocer como nosotros conocemos, sino de saber que están en purgatorio, saber que están purgando y listo, y que se puede pedir por ellas, ¿no? Ellas pueden pedir por otras o por sí mismas, en el sentido de que si Dios les permite, ha habido personas que las logran ver, ellas se aparecen y piden sufragios para ellas y para los demás, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en la tierra, en un matrimonio, por ejemplo, el purgatorio de una persona puede ser su pareja, ¿no? Ah, Y puede ser, pero entonces esa persona, las acciones de esa persona pueden estar purificando a esta persona, ¿no? O sea, la pareja puede purificar a la no pareja, bueno, a la otra pareja. Y en el purgatorio ya no habría actos, ya no se podrían ayudar en ese aspecto, me imagino. por eso en el purgatorio ya no hay actos, o sea, ya no pueden purificarse por sí mismas. Están dependiendo de todo lo que se haga aquí y gracias a eso es la purificación que ellos tienen. Sí. Ahora, el que aquí se pueda sufrir y que cuente como purgatorio, podríamos decir que es tomar tu cruz. O sea, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, bueno, una persona o los dos toman su cruz y la viven. Y eso les sirve de alguna manera de mérito, les sirve para ganar, bueno,
yo diría méritos, gracia, en fin, y probablemente descuenten un poco de pena, pero que les sirva de purgatorio y que digan ya no van a pasar al purgatorio aunque tengan otras cosas que purgar, no sé. Reducen el No, tiempo. ahí no me meto, no sé. Sí. O sea, pero sí el hecho de que sufriendo eso es toma tu cruz y sígueme, y eso tiene un mérito. Ujú. Y también cuando una persona sufre una enfermedad larga y muy dolorosa, hay Es lo personas mismo. que opinan que está sufriendo ya su purgatorio y que cuando se muera se va a ir derechito al cielo. Bueno, ahora vamos con María Valtorta y preguntan cómo podemos sustentar que la obra de María Valtorta es revelación de Jesús. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Pueden entrar a la página de Tercer Fiat, www.tercerfiat.com, y ahí hay un apartado, un lugar en donde están todas las aprobaciones que ha recibido la obra de María Valtorta. Ujú. Dice, si se reza mucho por los hijos, ¿se logrará que aumente la fe en ellos? La oración siempre tiene un efecto, ¿no? Siempre. La oración continuada, la oración realmente hecha con toda la intención, con toda la fe, o sea, tiene efecto sobre Jesús y Él actuará. Pero toda la actuación que se tenga, todo lo que se puede hacer, va a depender mucho de la voluntad de la persona por la que se pide. Ujú. O sea, no se le puede imponer nada. Estamos intercediendo por Él y Jesús le pondrá enfrente todo lo necesario para que se convierta. Ujú. En la divina voluntad hay algo que un poquito más allá, no solo es en la petición, sino que está la promesa de Jesús de que a las almas que lleguen a vivir en su voluntad les concederá primero las más grandes conversiones. Podría ser que concediera la conversión del hijo, de la esposa, del esposo, en fin, de alguien. Pero también promete que ninguno de los que le pertenecen se perderá. Y yo creo que esto es una tranquilidad enorme porque estamos seguros, o sea, como una promesa de Jesús, de que hará todo lo posible porque ninguno del círculo que le pertenece se perderá. Se podrá ir al purgatorio todo el tiempo que sea, no importa, pero se salvará. Y ahora en la divina voluntad podemos tener como propio, como propiedad, los sufrimientos de Jesús, la sangre de Jesús, los méritos de Jesús, el amor de Jesús. Y con ellos podemos bañar, podemos envolver a las almas, a nuestros familiares o a alguien, podemos envolverlos en el amor de Él, podemos bañarlos con la sangre de Jesús. Y no es una intención, que quede muy claro. En la divina voluntad no es una intención como en las intenciones que se hacen en la voluntad humana. En la voluntad divina nos pertenece eso, lo tenemos como propiedad propia y lo usamos como queramos usarlo, siempre con la intención de convertir, de salvar, ¿sí? Así que esto nos da no es exacto, pero por favor que se entienda, nos da una capacidad o una potencia mucho, muy superior que la que se tiene desde la voluntad humana. Ahí quedaría entonces la respuesta de qué papel tiene la intercesión en la divina voluntad. Bueno, la intercesión, bueno, de criatura a criatura, la intercesión, desde el punto de vista como la hemos tomado, es recurrir a un santo, a un personaje con cierta, ¿cómo decirlo?, cualidad, categoría de vida, que la Iglesia lo ha mencionado, lo ha certificado como que ya está en el cielo y que podemos hacer imitación de su vida o que podemos pedirle que interceda por nosotros.
Esto, aunque se oiga mal, pero es como en la tierra. Es que necesito determinada cosa. Ah, mira, yo tengo un primo, un hermano, un conocido que conoce a fulano de tal y él te puede ayudar. Eso es un triangular. Se supone que con los santos es prácticamente igual. O sea, es triangular, decirle, oye, concédeme esto, pero no es tanto tú, sino por medio de la intercesión que se me conceda esto. En la divina voluntad esto ya totalmente queda un poco fuera de contexto, porque en la divina voluntad tenemos la posesión, en el alma que vive en la divina voluntad, tiene la posesión de toda la santidad humana en plenitud. Santidad humana. Más aparte tenemos la santidad de Dios, porque tenemos a la divina voluntad en nosotros, tenemos a Jesús habitando en nosotros, y ya no necesitamos intermediarios. O sea, ahora tenemos a un Jesús en nosotros, habitante en nosotros, obrante en nosotros, que está continuamente unido. A Luisa, siempre que Luisa lo buscaba en el exterior, le decía, pero ¿por qué me buscas en el exterior si tú sabes que yo estoy en tu interior? Inclusive siempre Jesús salía de dentro de ella. Sacaba un brazo, se asomaba. Es una manera de representar y decir, aquí estoy. Si vives en la divina voluntad, si vives en mi voluntad, yo soy inseparable de mi voluntad. Donde está ella, estoy yo. Así que ya esa intercesión ya no es realmente tan, ¿cómo diríamos?, necesaria. Ujú. Ahora lo tenemos directamente con nosotros. Sí. Claro. Preguntan, ¿cuál es el acto preventivo? Todos cuando estamos en la divina voluntad, hay que tener siempre presente que la divina voluntad está actuando en nosotros y que en nuestras acciones está actuando la divina voluntad. Para esto se requiere que estemos constantemente con la atención puesta en que esto está sucediendo. Si por algo se nos olvida, se nos pasa, bueno, perdemos la atención así constante y existe el peligro de que perdiendo esa atención podamos de alguna manera entrar nuevamente en nuestra voluntad. Entonces el acto preventivo es en las mañanas, o sea, simplemente ponernos en la presencia de Jesús, ponernos en la presencia de la divina voluntad y hacer el ofrecimiento de que en todos nuestros actos concurra la divina voluntad. Eso es el acto preventivo. ¿Cómo hacerlo? Como quieran, con las palabras que quieran. No hay una fórmula, no se trata de aprender un machote. Con las palabras que cada quien tenga, de decir Señor o divina voluntad, o que yo tengo la intención de todos mis actos de hoy, ponerlos en tu voluntad. Punto. Como quieran. Correcto. ¿El modernismo nos lleva a pecar contra el Espíritu Santo? Sí. El modernismo, yo creo que uno de los peores males del modernismo es el racionalismo. El racionalismo, o sea, es todo a través de la razón. Y definitivamente es la parte más, ¿cómo diríamos?, más fuerte que tenemos para negar la acción de Dios. Es la parte más fuerte para dudar de Dios, para dudar de la acción de Dios, para dudar del perdón de Dios, incluso en la actualidad, para dudar de lo que nosotros consideramos pecado. En la actualidad el racionalismo nos ha llevado al punto de no existe el pecado. Todos son acciones normales, son acciones totalmente humanas,
es de la libertad humana, son derechos humanos y no tienen por qué temer o estar con ese pendiente de que se le está faltando a alguien. Para el racionalismo moderno, definitivamente Dios quedó atrás. Dios quedó como un recuerdo, como un objeto de tradición, de cultura, de leyenda, y de una leyenda funesta, porque ahora se piensa que Dios era opresivo, que Dios era un tirano y que nos tenía totalmente agarrados, pero como el hombre ya evolucionó tanto, ya somos tan maduros, que ya Dios prácticamente pasó de moda, no existe, ya nos liberamos de eso, y ahora sabemos que somos animales racionales, capaces de dirigirnos por nosotros mismos. Y la moralidad la establece cada uno de nosotros. Para alguien es totalmente normal alguna actitud que va en contra de los mandamientos de Dios. Bueno, no importa. Para él es normal, no le hace daño. Si tratamos de decir que está mal, es ir en contra de sus derechos humanos. Y hasta nos pueden demandar por decirle que está errado. Sí, qué fuerte, porque ahora para nosotros todo se vuelve ya obsoleto. Vamos evolucionando y las cosas anteriores ya son obsoletas, entonces también ahí metemos a Dios, como que Dios también es obsoleto ya no está Para evolucionando. el racionalismo moderno, o sea, simplemente siempre habíamos vivido esclavizados a tabús. O sea, tabús, y ponen a la iglesia como la que inventa todas estas cosas, como la instigadora de toda esta mentira, y ponen a la iglesia como una institución que ha tratado de gobernarnos y de tenernos en ella para, bueno, los fines no importan, o sea, ahí nos tiene. Ese es el punto. Y ahora se dice que lo moderno es llegar y romper esas ataduras. Y ahora el hombre es libre. Ahora el hombre es totalmente libre y llegará a ser inmensamente feliz haciendo y siendo lo que él quiere o cree. Punto. Entonces, bueno, ¿es pecado contra el Espíritu Santo? Por supuesto, porque es negar la existencia de Dios. Ya no hablemos de negar del perdón de Dios, que también se pone. En algunos medios se ha dicho que Dios es tan bondadoso, tan bueno, ya saben, que perdona todo. Que son unos pecadillos. Ay, no, esas cosas no. Dios te ama infinitamente y te va a llevar con Él, seas lo que seas. Eso es todavía quizá peor, ¿sí? Porque ahí estamos hablando del convenenciero, estamos hablando del tibio, estamos hablando de aquel que Jesús nos dice en el Apocalipsis, que ojalá fueras frío o caliente, pero a los tibios los vomito. Sí. Pero a veces está peor porque ya no nos enseñan a pedir perdón. Entonces piensan que Dios tiene la obligación de perdonarnos sin que nosotros tengamos la intención. Así es, Dios nos creó para ser felices. Y bueno, tienen razón, pero felices de felicidad divina, no de felicidad humana. Entonces nos ponen en un punto de decir, bueno, para mí ser feliz es ser, no sé, polígamo. Para mí ser feliz es ser adúltero. Para mí ser feliz es ser violador. Para mí ser feliz es, no sé, abusar de niños. Es mi felicidad, es mi derecho, es mi inclinación. Bueno, a eso hemos llegado. Hay personas que hablan de que ellos se merecen la opulencia. ¿Sí? Y entonces, como se la merecen, son capaces de hacer lo que sea. No importa robar, hacer lo que sea, con tal de que cumplan su derecho. Y cada uno tiene su Dios.
Y cada uno tiene su Dios. A su Así, medida. así es. Preguntan, ¿cuáles son las diferencias entre divina voluntad y querer divino? La divina voluntad es el motor de Dios, que es la fuerza que mueve a Dios a obrar. O sea, siempre que Dios hace un acto, es la divina voluntad que lo pone en movimiento el amor, pone en movimiento todos los atributos de Dios, la potencia, la sabiduría, todo. Ahora, cuando el acto ya está hecho, cuando ya se realizó ese acto, ese es el querer. Pero como en Dios es un solo acto, o sea, Dios todo lo que hace, todo lo que hará, está encerrado en un solo acto, no tiene actos sucesivos, sino es un solo acto. Entonces, el querer divino es el acto único de Dios y que como efecto de este acto sale todo lo que nosotros hemos considerado como actos sucesivos de Dios. Creación, redención, santificación. Nosotros lo vemos en el tiempo y pensamos, hay X cantidad de años o de siglos o de milenios entre uno y otro. O Jesús en su vida pues hizo esto y esto y esto y esto. O sea, lo vemos desde nuestra perspectiva. Pero en Dios, en la eternidad, es un acto único. Entonces el querer divino es el acto único de Dios. La voluntad es la que llevó a Dios a efectuar ese acto. ¿Un ateo puede merecer un milagro? Para que haya un milagro se requiere la fe. O sea, es absolutamente necesario, porque la fe es la que arranca el milagro. Si un ateo se merece un milagro, es que tuvo fe. En ese momento dejó de ser ateo. O sea, no sé si se entienda. O sea, si un ateo pide un milagro, definitivamente está pidiendo algo sabiendo que se le puede conceder. Ahora, esto está dentro de la liberalidad de Dios. O sea, entendámoslo así. Dios en su eterno presente, en esa eternidad que Él tiene, Él puede saber si ese milagro puede redituar una conversión total, puede volver a aquella persona ya dentro de, o sea, convertida a Él, o a lo mejor ese milagro lo podría apartar más. Entonces ahí entra esa decisión de Dios de si lo da o no lo da. Pero ahí no nos podemos meter, eso es la libertad de Dios. Sí. Pero si un ateo pide un milagro, definitivamente es que dejó de ser ateo. O puede otra persona que sí tiene fe pedir el milagro para el ateo, Eso ¿no? es lo que iba a preguntar. También, y ejemplos de esos tenemos en María Valtorta. Y a San Agustín también, ¿no? Su mamá pedía mucho por la conversión de Agustín. Uh-huh. Se obró el milagro, hubo conversión. Uh-huh. Así es. Dice, ¿cómo siendo Jesús el amor fue capaz de odiar como se supone que odian el demonio y las almas condenadas? No sé. No es que Jesús haya odiado. O sea, Jesús tiene que tomar sobre de él todo el sentimiento, toda la acción de la persona que comete el pecado. Y esa acción, ese sentimiento, para que él lo pueda reparar, que él pueda hacer el acto contrario, vencer aquello, necesita sentirlo. Entonces, siente en su interior el odio, siente en su interior el rechazo, todo lo que puedan sentir los pecadores e incluso las almas condenadas, pero con su voluntad humana unida a su voluntad divina, tiene que hacer el acto contrario, y eso es vencerlo.
O sea, siente aquello, pero tiene que revertir ese sentimiento con su propia voluntad, unida a la voluntad divina, pero de todas maneras lo sintió, ¿sí? O sea, no es que él haya odiado, sintió el odio, sintió los efectos del odio, tuvo el horror de sentir lo que el odio provoca y de sentir que el amor se separa de él y se transforma en odio. Pero con el esfuerzo de su voluntad humana unida a su voluntad divina, lo vence y se sobrepone a todo aquello y pone un acto de la divina voluntad en lugar de aquel acto de rechazo. Entonces, nada más hay que corregir un poquito el sentido. No es que él odie, sino tuvo que sentir sobre de él lo que la persona que odia siente en su interior. Y aquí hay una pregunta muy parecida. ¿Jesús tuvo la tentación de odiar a su padre? ¿Fue como tentación ese sentimiento que él tuvo? Yo no le pondría tentación, yo le pondría lo sintió. Es lo mismo exactamente. O sea, las almas condenadas le deben o le debían la gloria y el amor a Dios Padre. Ahora Jesús, para poderle pagar a Dios, al Padre, en amor y en gloria, necesita tomar el acto del alma condenada y hacer lo mismo, vencerlo. Entonces siente el odio hacia la divinidad, siente que de repente deja de ser Dios, deja de ser divino, se siente humano, pero con el esfuerzo de su voluntad quita aquello, lo vence y pone el acto divino de amor y de gloria al Padre. Pero de que lo sintió, lo sintió. Dice, en el Antiguo Testamento, la lepra era un estado de impureza del alma. ¿O cuál es el significado? Bueno, de alguna manera se consideraban impuros, no tanto en la enfermedad, sino como que era como castigo, como algo, si no mandado por Dios, permitido, pero como señal de pecador, como señal de alguien que necesitaba ser apartado, no solo por la enfermedad. Entonces, sí, o sea, ese es el punto. ¿Qué era lo que decía? Que si en el Antiguo Testamento Sí. la lepra era un estado de impureza del alma. Sí. ¿O cuál es el significado? O Por sea, eso, físicamente significado, sí. Pero físicamente era una enfermedad, es una enfermedad ¿realmente es la lepra? que existe en la actualidad, claro que es lepra. Igual que en la actualidad el coronavirus, ahora se habla mucho de que es un flagelo, de que no es enfermedad. No, el coronavirus es una enfermedad, punto. Existe, claro que existe. ¿Tiene graves consecuencias? En algunos, sí. ¿Es un flagelo? Sí. Todos los males de la humanidad son consecuencia del pecado. Todos. Por lo tanto, es algo que Dios permite en su voluntad permisiva como parte de esa educación que le quiere dar al hombre para que se arrepienta, para que recapacite y para que vuelva a Él. Lo malo es que no lo entendemos, no tenemos ni la menor intención de esto y todo el mundo se la pasa pensando en la vacuna. Y todo el mundo se la pasa pensando en esconderse en el hoyo más profundo de su casa y de ponerse todas las máscaras habidas y por haber. Se ponen cubrebocas, doble cubrebocas, máscara, lentes, ya casi se ponen escafandra de buzo. ¿Sí? Bueno, esa es la parte humana. ¿Está bien protegerse? Sí, pero no a ese nivel. Todo el mundo está peleando porque le toque la vacuna. Todo el mundo está peleando porque si se toma o no se toma el dióxido de cloro, que si toma esto, que si toma el ibuprofeno, que 1000 cosas. Pero nadie ha pensado en arrepentirse. Nadie ha pensado en decir, Señor, tú tienes la solución de esto. Nadie tiene fe en que Dios puede
terminar con esto. Le tenemos más fe al cubrebocas que a Dios. Y de pensar en Dios, no salgas, enciérrate en tu casa. Ahí estás más seguro, resguárdate. Y si llega y toca a alguien, no le abras. Y si te llevan algo a tu casa, que lo dejen en la puerta, ya que se fueron, sales, con un palito lo recoges, lo llevas, lo sanitizas, lo lavas y todo. Digo, creo que es una exageración enorme, enorme. Y no hemos hecho lo que Dios espera de nosotros. Reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra total y absoluta ingratitud con Él, ese haberlo dejado solo, haberlo negado, arrepentirnos, y eso lograría la conversión de todo el mundo y lograría que la pandemia se fuera. Ya sé que van a decir que, no, esos son cuentos son de Alejandra, de personas, ¿cómo le llaman? ¿Fantasías? ¿O qué? Mochas. Perdón por la palabra. Pero es una verdad incuestionable. Ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Muchos ejemplos en donde Dios actúa gracias a la fe, al arrepentimiento del hombre. Recuerden una cosa más. La misericordia de Dios actúa totalmente de acuerdo, pero actúa donde hay arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento, no hay misericordia. También hablando de flagelos, cuando hay infestaciones de animales que llegan a ciertos lugares con cantidades grandes, que pasó en Egipto. Esas son plagas. No, esas son plagas y ahí no nos podemos como meter. Hay ciclos evolutivos, hay ciclos dentro de la naturaleza. Le llamamos plaga, puede ser plaga, sí, de que es permitido por Dios, sí, la voluntad permisiva de Dios. De que es mandado por Dios, no nos metamos ahí porque no tenemos ninguna base para afirmarlo o negarlo. Listo. No, esas preguntas no son fáciles, no es que no sean fáciles, no podemos contestarla porque no tenemos elementos. Terminamos. Pues amigos, gracias, el tiempo se nos agota y pues nos despedimos de ustedes, Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Paris. Gracias a todos. Y un servidor. Gracias, Paris. Y aquí nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches y gracias. Hasta luego, amigos.